Bueno, y continuemos con la lectura de aceptología y vamos a hablar de unos conceptos básicos importantes que van a encontrar o que vamos a encontrar durante todo el trayecto del libro. Entonces, creer en el orden, concepto de creer en el orden universal. Al iniciar las expectativas de nuestras vidas, como no sabemos, lo primero que hacemos es creer y de ahí viene la fuerza de la creencia y la necesidad de las religiones y de todos esos aspectos que son importantes en nuestra vida. A este primer punto lo llamamos religión. Es indispensable en todos los estados en que no sabemos nada y necesitamos tener una fuerza interna que se llama la fe para podernos mover. Eso es lo que maneja una religión, cualquiera que sea. Eso es lo que se habla de lo que es creer en el orden universal. Ciencia ya no es creer, sino saber ciertas cosas del orden universal. Decimos ciertas cosas porque la ciencia todavía le falta muchísimo por descubrir del orden universal. Sin embargo, lo que la ciencia sí ha ido descubriendo se convierte en sabiduría. Saber ciertas cosas se llama ciencia. Ahora vemos sabiduría. Es saber vivir de acuerdo con el orden universal. Seguir el orden del universo significa que tengo un nivel de sabiduría. Soy capaz de orientarme por la realidad de la vida y no por mis creencias. Y tampoco es saber ciertas cosas que son parciales, sino algo más global. Saber vivir es saber aprovechar lo que la vida te ofrece para ser feliz y amar. Y haciendo esas dos cosas tendrás éxito y prosperidad. Si eres feliz y sabes amar, el éxito es inevitable, la prosperidad es inevitable. Aceptología. No es suficiente que yo siga el orden del universo, necesito respetarlo. Yo puedo estar siguiendo el orden del universo, pero no respeto a los que no lo están siguiendo, es decir, no los acepto a ellos. Entonces entro en un conflicto con ellos. Es cuando la persona dice, pero es que yo sé qué es lo bueno para ti. Y eso no es cierto. Yo puedo saber de pronto lo que es bueno para mí, pero no lo que es bueno para el otro. Entonces, la aceptación es un punto muy avanzado porque es cuando yo aprendo a respetar el orden del universo. Ahora hablemos de maestría y ese concepto de maestría, escúchenlo porque es muy bonito, porque es en lo que yo quiero enfocar maestría del ser, que es el curso que yo dicto. Entonces dice, maestría, adaptársela al orden universal, emparejarse con todo lo que sucede. Es cuando ya dejas de luchar contra nada o contra nadie, porque tú ya no solamente respetas a todo y a todos, sino que te adaptas al lugar donde estás. Por eso es que no se nota la presencia de un maestro. En este punto alcanzamos el manejo perfecto de las leyes y se acaba la totalidad de nuestros problemas humanos. En este momento estamos dando un paso enorme. Nosotros ya no estamos para creer, porque sabemos que creer es parte de la ignorancia. Estamos para saber, pero reconocemos que la ciencia tiene conocimientos verificados muy limitados aún con respecto a la globalidad del universo. Aún no conociendo la experiencia científica de una verificación. A través de la sabiduría yo puedo dejarme orientar por leyes simples que llamamos lo que funciona y lo que no funciona, lo que es para mí y lo que no es para mí. Tú vas a tomar un camino y la vida te pone obstáculos. Puede ser que tú no sepas la razón. Lo que sí sabes es que si hay obstáculos, ese camino, entonces no es el tuyo. Esa es la sabiduría. La aceptología consiste en que tú te das cuenta que caminas un camino que para ti muy satisfactorio, pero que otras personas no lo hacen y no tratas de sacarlos a ellos del suyo. Los respetas porque lo estás aceptando en su experiencia y en su evolución. Y la maestría es que yo no me adapto a cualquier camino y soy feliz. Es cuando ya la persona tiene la capacidad de ser feliz por sí misma en todo sentido. A estas alturas de la escuela, estamos dando el paso del punto 3 al 4 y vamos a hacer una reflexión. Hemos visto que dentro del orden del universo todo lo que sucede es perfecto y todo lo que sucede es necesario. Esto es un punto importante para que lo sepas en tu vida, cada vez que estés pasando por una situación, y esto cada vez me lo digo yo cuando me entra como alguna emoción de tristeza, cuando me entra alguna sensación de frustración y me digo, el orden del universo es perfecto y es necesario.
Veamos el valor que tiene cada uno de los aspectos y las etapas que vamos recorriendo en nuestro desarrollo espiritual. Como la sabiduría es algo que se desarrolla a través de un proceso de experiencias y estas inicialmente no las tenemos, necesitamos tener creencias fuertes, mas esas creencias posteriormente se pueden convertir en obstáculos. Si yo no soy capaz de modificarlas, por ello la religión cuando se combina con la ciencia es lo que nos da la sabiduría, porque en la primera parte yo creo y en la segunda aprendo a medir. Pero la ciencia no es suficiente, sino como parte de la sabiduría. El hecho de que yo conozca ciertos principios científicos, aún insuficientes, no significa que yo tengo la capacidad de aprovechar lo que la vida ofrece para ser feliz. Ojo, yo puedo tener mucha teoría, pero si no la pongo en práctica no estoy haciendo nada. Necesitamos otro paso más, que es aceptar que el universo ya tiene un orden y que yo no necesito cambiarlo, sino aprovecharlo. Ahí ya entramos en los terrenos de la sabiduría. Y la sabiduría combinada con la aceptación, repito, es la que se nos va a dar la maestría. La maestría tiene una capacidad superior, porque no es solamente tener la capacidad de ser feliz por mí mismo, sino la de respetar las experiencias de los demás, aunque ellos no sean felices. Ahí entramos en maestría. Entonces significa que si yo aprendí a ser feliz, tengo la capacidad de mostrarle a otro cómo hacerlo, no imponerlo, mostrarle. Si él quiere hacerlo, para poder hacer eso, primero necesito aceptarlo, amarlo y respetarlo, y ya entramos a hablar de maestría. Por eso, cuando tú entras en un despertar espiritual, uno al principio, uno empieza a ver que él sí está funcionando y uno quisiera que todo el mundo entrara, ¿cierto? Uno quisiera como mi papá, si mi mamá, si mi hermano, y uno quisiera como que todo el mundo entre en su onda espiritual, es un despertar en su camino espiritual, pero eso es un proceso individual. Yo no puedo obligar a los otros o menos juzgarlos, ¿sí? Porque no están, ¿no? Si fuera más espiritual, si no fue, es que porque no es espiritual, es que si él supiera, y eso no solamente pasa en el tema de la espiritualidad, también pasa mucho en el tema de la religión, ¿sí? En la religión es como no le rezan a Dios, es como no van a una iglesia, es como no, cada persona está en su proceso. En este punto de escuela de magia, aspiramos a estar pasando entre dos puntos, sabiduría y aceptología, apoyándonos en la ciencia. Ahora sí vamos a iniciar con el primer tema. Observen esta afirmación que es de tipo científico. Una interpretación puede ser engañosa, mas nunca puede serlo la realidad de un resultado. Por eso estamos diciendo que la aceptología es una ciencia, que la aceptología no es una creencia. Imagínense que entran aquí y el bombillo, en vez de estar enroscado en la roseta, está en el suelo roto. ¿Ustedes en qué pueden engañarse y en qué no ante ese evento específico? Pueden engañarse en cuanto a la interpretación que hagan de la razón por la cual el bombillo se rompió. Estaba medio mal enroscado y por la vibración se cayó. Alguien lo desenroscó y lo botó al suelo porque quería que hubiera oscuridad. Todas esas interpretaciones pueden ser engañosas porque yo lo único que vi fue el bombillo roto y eso es un hecho. Eso es lo que no puede ser engañoso. A nivel personal, ustedes sienten que el sufrimiento es real ante ciertas cosas. Se han hecho la pregunta de por qué sufrimos ante ciertas cosas. Por ejemplo, a unos padres se les ha muerto un hijo pequeño, entonces tienen un sufrimiento muy grande. ¿Qué es lo que no aceptan? Pero si es que era un niño de 10 años y tenía toda la vida por delante, apenas estaba empezando. Que se muera alguien de 95 años es normal, ya había completado su vida, pero el niño tenía 10 años apenas, que es lo que no se acepta. Y como no se acepta, ¿cuál es el resultado? Otro sería, alguien perdió dinero en un negocio, o se le rompió una relación, o se enfermó de alguna cosa, o un accidente. El sufrimiento ante eso no tiene sino una causa, lo que la persona no puede aceptar. Ya cuando entramos a niveles de sabiduría y de maestría, entonces podemos comprender algo. A una persona le puede faltar una pierna sin que ello sea un obstáculo para que sea feliz, mientras que otra persona puede aparentemente tener todo y no ser capaz de ser feliz.
La felicidad no depende de lo que está pasando afuera, sino de la forma como yo observo, tomo y evalúo las situaciones, en verlas como oportunidades y no como problemas. Entonces, como sufrir es una realidad humana, es igualmente real la causa por la que sufrimos, por lo que no somos capaces de aceptar. Miren, a mí este párrafo fue uno de los que me ayudó como a reconfirmar el por qué yo tenía que salir del estado en el que estaba, ¿sí? Miren, bueno, para los que no saben lo que me pasó a mí, los invito a que escuchen mi podcast en el último episodio que subí sobre lo que me pasó con el tema de la fractura, que estoy aprendiendo a caminar de nuevo en cuerpo y alma, algo así creo que le puse el tema, no me acuerdo. Y es que hay un momento que yo me quedo un mes fracturada porque no me programaban la cirugía. Entonces, eh, después de los 15 días, cuando yo me fracturo, pasan 15 días en los que yo estaba como bueno, pues yo tenía que esperar a que el pie se inflamara para poder operar. Mm, Y después de los 15 días, yo veía que no pasaba nada y que no había cita y que no me decían nada y que no me llamaban y que no pasaba y que no pasaba nada. Entonces yo empecé a tener un tiempo, digamos como 15 días dentro de este mes, que eso fue en julio, en el que yo me empecé a desesperar, en el que yo empecé, claro, en medio de mi desespero, porque para mí yo no me voy a recuperar si a mí no me operan. ¿Cómo me voy a recuperar? ¿Cuándo voy a volver a caminar? Entonces, claro, yo tenía muchos interrogantes. ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué no me operan ya? ¿Por qué no me programan cirugía? ¿Por qué no me llaman? ¿Por qué? Y yo empecé en este cuestionamiento y en este cuestionamiento. Y claro, yo empecé a estar muy triste. Yo me empecé a aburrir y yo decía, yo aquí en mi casa, cuando puedo hacer mi vida, cuando puedo levantarme a bañarme normal, caminar hasta la cocina, hacer lo que normalmente las personas hacen, que aquí empieza como el tema a valorar caminar, valorar movernos, valorar la movilidad del cuerpo. Entonces, cuando yo leo esta parte y yo decía, listo, porque yo muchas veces me decía, listo, yo estoy en esta situación, lo acepto. Pero había momentos en los que yo no aceptaba la situación, entonces yo volvía otra vez como, quiero aceptar mi realidad y entender por qué yo estoy en esta situación. Entonces, cuando yo leo, cuando dice a una persona le puede faltar una pierna y eso no puede ser un obstáculo para que sea feliz. Yo decía, "Oh, pucha, yo tengo las dos piernas, pues una está fracturada, pero eso no implica que la pierna la vaya a perder pensando en algo mucho más allá, porque esto, mi pregunta era, ¿por qué esto no me permite ser feliz? ¿Qué no me está permitiendo ser feliz? ¿Qué es lo que a mí me está atormentando? Entonces ya empezaba yo a hacerme las indagaciones adentro y pasaba algo también muy teso acá y es que después pasa una culpa de por qué yo no me sentía feliz sabiendo que yo debería sentirme feliz por mí misma. ¿Sí me entienden? Como todo lo que pasa dentro de nuestra mente y dentro de algún proceso que yo lo estoy contando desde mi proceso de una fractura, pero esto puede pasar desde otros procesos. Entonces, ¿qué es lo que yo no estoy aceptando? Y yo me preguntaba, ¿qué es lo que yo no estoy aceptando? Que esto me está poniendo triste, que esto me está haciendo sentir mal, que esto me está haciendo, incluso yo no pienso que yo estaba en una depresión porque una depresión es mucho más fuerte, pero yo pude haber entrado en una depresión muy profunda dentro de este proceso. Entonces, que la pregunta siempre cuando tú estás sufriendo, ¿qué es lo que yo no estoy aceptando? ¿Qué es lo que yo no puedo aceptar? ¿Qué es lo que pasa dentro de mí por el cual yo no puedo aceptar
esta situación en la que yo estoy. Si dentro del universo todo es perfecto y necesario, ¿por qué me cuesta aceptarlo? Entonces yo decía, para mí era perfecto y necesario en este momento de mi vida tener esta fractura porque esto tiene un mensaje muy importante para mí, qué es lo que yo no puedo aceptar, qué es lo que yo no estoy aceptando. Si alguien acepta todo, no sufre con nada. Si a alguien se le murió, acepta que la muerte no existe como tal, que solo hay cambios de estado. Si alguien pierde algo es porque no lo necesita o necesita la experiencia que se origina al perder eso, como un aprendizaje para su espíritu. Si hay algo que a mí me impida ser feliz, lo voy a encontrar dentro de mí y no afuera. Los maestros dicen esto, todas las personas tienen lo necesario para ser felices, sin excepción todas. Muy pocas personas saben ser felices con lo que tienen. Y esto es muy cierto, porque nosotros vivimos en una queja constante. Y miren, cuando uno empieza a caminar su espíritu, su tema espiritual, y uno se da cuenta que la gratitud conlleva la abundancia y que todos los días hay que agradecer, esa gratitud a veces se vuelve paisaje, no se siente. La gratitud se siente. Y se los digo por, es, por, em- por experiencia propia de esta situación. Sentada, bañándome, sentía la gratitud de mi pierna izquierda que me está soportando en estos momentos. Y yo lloraba de la gratitud porque sentía la gratitud. Entonces yo me di cuenta que nosotros sí agradecemos, pero inconscientemente vivimos en una queja. ¿A qué voy con esto? Como, ay, me toca levantarme temprano. Ay, me toca sacar el perro. Ay, hay que lavar esos trastes. Ay, este piso cómo está. Ay, este piso está desagradecido. Ay, hay que lavar la ropa. Ay, estos muebles cómo están de sucios. Ay, hay que pagar la factura. Ay, es que mi jefe. Ay, es que tengo que coger el bus. Ay, entonces hay una queja. O sea, evalúen ustedes y piensen ustedes hoy en qué se han quejado. Ay, mis hijos quedan los juguetes por fuera. Ay, que mi esposo que no, no sé qué. Ay, que mi papá. Ay, que mi mamá. Todo el tiempo vivimos en una queja constante, en pequeñas quejas de cosas que desde mi situación en la que estoy, hubo un momento en la que yo estaba en mi cama porque mi movilidad era muy reducida, en la que yo decía, quiero ir a hacerme un café, quiero lavar el baño. ¿Cuántas veces yo me quejé de este baño como está de cochino? Ay, no, qué pereza lavar este baño. Ay, no, qué pereza yo tirarme al piso a estregar. Ay, qué pereza. Vivimos en pequeñas quejas. Entonces, si yo tuviera esto, miren, paso. Caso perfecto para esta situación. Mi perro bota mucho pelo. Entonces, claro, yo todos los días era barra, 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 pelos. Que yo decía, ay, no, yo quiero una aspiradora. Cuando compré la aspiradora, yo, ay, ahora todos los días hay que aspirar. Entonces uno nunca está contento con nada. Nosotros vivimos en una constante de quejas. Nunca es necesario. O sea, nunca nada es suficiente, nunca nada es necesario. Todas las personas tienen lo necesario para ser felices, pero nosotros estamos pensando en más, en más. Y no es que esto sea malo, claro, pero recuerden lo que decía por allí, no sé si fue, creo que en el capítulo anterior, en el que, en el que decía que cuando nosotros ya somos felices y ya sabemos amar, el éxito y la prosperidad es inevitable, llegan por consecuencia. Entonces, todos tenemos lo suficiente para ser feliz. Hoy tengo lo suficiente para ser feliz. Tengo lo suficiente, tengo o soy feliz con todo lo que hoy tengo. Y eso nos abre las posibilidades y la puerta para más abundancia, para más prosperidad, para más éxito. Podemos ver personas que aparentemente tienen abundancia de cantidad de cosas y no son felices, no saben ser felices con eso.
De pronto hay otros que tienen menos abundancia y quizás tienen un poco más de felicidad, pero 100% feliz solo aquel que tiene sabiduría y no tiene nada que ver con lo que tiene, sino con la valoración que hace de lo que tiene. Preguntas importantes. ¿Qué es la realidad? ¿Es cambiable la realidad? ¿Cómo puedes diferenciar lo real de lo imaginario? La realidad es el lugar presente que puede medirse y donde yo puedo actuar, los hechos y sucesos que están frente a mí. La realidad no es ni buena ni mala, es neutra. La realidad externa es neutra. La realidad interna, si la miro desde amor, tiene una dualidad. ¿Es una realidad de sufrimiento o es una realidad de satisfacción? Suponemos que lo que está afuera es lo que tiene dualidad, mas no es así. Lo que tiene dualidad es lo que yo tengo dentro. Aquí viene la afirmación científica. La interpretación que yo hago de la realidad puede ser engañosa. Por lo general lo es, a menos que la mire desde la sabiduría. Pero la realidad como tal no es engañosa. Es un resultado verificable. Está presente. No es bueno ni malo. Es neutro. ¿Qué es bueno o malo? La interpretación mental que yo hago de un hecho, cualquiera puede ser buena o mala. Por eso es engañosa. Pero el hecho es concreto, no es ni bueno ni malo, es real. La realidad no es cambiable, cambia la interpretación, mas no ella en sí misma. Lo que podemos es generar una nueva realidad, haciendo un cambio interno. Mientras no haga un cambio interno, la realidad que se me presenta será la misma. Si yo siempre sigo el mismo método, siempre obtengo el mismo resultado. Si yo cambio de método, obtengo otro resultado. No fue que cambie el hecho anterior y sin embargo obtuve un resultado nuevo. Por eso es que nosotros podremos vivir en un mundo nuevo, podremos tener una realidad nueva, pero no porque cambie la que está presente, sino porque genero una realidad nueva desde adentro. Un hecho en el cambio físico de las tres dimensiones no es cambiable, es totalmente cambiable. Sí, la interpretación mental que yo haga de ese hecho, si mi interpretación del hecho me trae sufrimiento, ¿qué tipo de interpretación hice? Una que hice desde la ignorancia, desde la falsedad, desde mis conceptos. Si la interpretación del hecho me deja paz en mi interior o me trae armonía y satisfacción, hice una interpretación verdadera del hecho. Por supuesto que ustedes se preguntarán, ¿cómo hago para saber una interpretación que me traiga paz ante un hecho de violencia? Por ejemplo, ahí es donde se necesita sabiduría. Si no tengo sabiduría, no puedo hacer la interpretación verdadera, entonces hago la falsa. Mientras haga la interpretación falsa, el resultado en mi mente será un sufrimiento, una frustración, un rechazo. Y todo eso va a producir un descenso de mi energía vital. Y el descenso de la energía vital me va a llevar a una zona oscura mental que la llamamos depresiva y esta me lleva a un estado de incapacidad de actuar frente a la vida. Y todo eso es el resultado de no haber aceptado la realidad desde la comprensión. En la medida que avancemos en el taller, vamos a tener herramientas para ver la realidad como algo neutro, sin importar cuál o cómo sea la realidad. Si yo llego a cometer el error de creer que la realidad es cambiable, lucharé para modificar lo que sucede afuera. Si comprendo que la realidad no es cambiable, pero sí puedo generar una nueva realidad, si trabajo por modificar lo que está dentro, se dan cuenta la diferencia tan grande que hay ahí entre los dos aspectos, es gigantesca. Vuelvo a decirlo, si yo llego a cometer el error de creer que la realidad es cambiable, lucharé para modificar lo que sucede afuera. Si comprendo que la realidad no es cambiable, pero sí puedo generar una nueva realidad si trabajo por modificar lo que está dentro. Ujú. Entonces, de una realidad a una nueva realidad puede haber una fracción de segundo, como puede haber miles de años. Ahí el tiempo no importa, lo importante es que comprendamos que cada uno de nosotros vive inmerso en una realidad correspondiente con sus estados mentales. Esto es muy importante de una de las leyes, así como es adentro es afuera, así como es afuera es adentro. En la medida en que yo cambio mis estados mentales internos, las realidades que la vida va a ofrecerme son nuevas porque yo cambio la correspondencia interna
con la externa. Mientras yo no reconozco mis valores y no mis limitaciones, vivo en una realidad correspondiente con las limitaciones que yo expreso, manifiesto y mantengo en mi mente. Esto, un ejemplo claro es cuando nosotros no pasamos, no es que el gobierno, no, este país está llevado, no es que la economía está mal, no es que la vida está muy dura. Cuando yo empiezo con estas interpretaciones de una realidad, pues qué va a pasar a mi exterior, todo eso va a venir a mí, es decir, que se me va a poner la vida más dura, la economía la voy a tener muy mala, porque ustedes se preguntarán, y yo creo que esto es algo que uno dice, miren, hace poco hubo un partido de Colombia en Barranquilla, que eran las eliminatorias para el Mundial, ¿cierto? Entonces, en la televisión y muchas personas que la economía está muy mal, que esto está muy mal, que la economía en Colombia está muy mal y nos muestran los indicadores de todo, pero si usted va y mira el estadio estaba llenísimo, completamente llenísimo y las boletas, habrán boletas económicas, habrán otras boletas muy costosas, no sé, tendrán un valor, ¿cierto? Pero el estadio estaba lleno. Entonces ahí es donde uno se pregunta, ¿en qué realidad económica estoy yo? En una realidad en la que para mí todo es pobreza o en una realidad en la que yo veo abundancia, en la que yo veo, entonces si yo todo el tiempo desde esta parte interna, que es donde yo estoy, desde mis limitaciones internas, estoy pensando y hablando todo el tiempo desde ahí, así va a ser mi realidad externa. Pero si yo todo el tiempo estoy pensando en una realidad de abundancia, de posibilidades, de que sí voy a poder, de que sí lo voy a alcanzar, de que así es para mí, va a ser muy diferente. Entonces, mientras yo no reconozco mis valores, sino mis limitaciones, vivo en una realidad correspondiente con las limitaciones que yo expreso, manifiesto y mantengo en mi mente. El día que yo cambie eso, cambian todos mis entornos. Mi realidad cambia, genero una nueva realidad, no cambia la de afuera. Que eso es lo que yo les digo. Si la economía está tan mala, ¿por qué la gente compra boletos de conciertos de millones de pesos de un cantante X? ¿Cuál es la realidad que tiene esa persona entonces dentro de la economía que dicen que Colombia está muy mal? ¿Cuál es la realidad que tiene una persona que, o de las personas que están en un centro comercial, los fines de semana los centros comerciales son llenísimos, comprando algo, desde una blusa, desde un helado, pero están comprando algo? ¿Cuál es la realidad económica de esas personas o qué están pensando esas personas dentro de unas estadísticas que nos hablan de que la economía del país está súper mal? Entonces, genere una nueva interna, siempre será nueva. Así haya pasado una fracción de segundo, será otra. La anterior sigue existiendo. Alguien dice, yo cambié la realidad porque ahora yo ya no sufro con nada de lo que pasa. Él sí, pero las demás personas no. Y sigue sufriendo. Yo ya no necesito tal cosa. Tú, pero los demás sí. Ahí viene la aceptación. Me gustaría que la fuéramos cambiando por otra. La palabra imposible no existe en la mente de un maestro, mucho menos en Dios. Es preferible utilizar esta expresión, aún no sé cómo puede hacerse. No es que sea imposible, es que yo no sé cómo hacerlo todavía. Para un maestro no existe la palabra imposible, aun cuando no sabemos cómo. Me gustaría que la borraran de su vocabulario y dijéramos, aún no sé cómo se hace. Para poderme desplazar como ser universal necesito sabiduría, porque si no, yo soy un peligro en el universo. Todos somos un peligro. Mientras yo crea que puedo cambiar la realidad, no acepto el orden del universo. Y mientras yo no acepte el orden del universo, lucho contra el orden perfecto. Y encuentro toda clase de obstáculos en mi vida que se manifiestan como lo que llamamos problemas. Pregúntate hoy dentro de tu realidad muy consciente si tú todo el tiempo tienes obstáculos. Miren, de la situación en la que yo viví, en la que pasé,
en la fractura, desde el momento uno en el que yo me fracturo, hay un momento de mi vida en la que yo digo, todo es obstáculos, todo fue pasar obstáculos. Ustedes ya fueron y escucharon ese episodio, ustedes se encuentran un obstáculo salir de la montaña, era un obstáculo llegar a la clínica, era un obstáculo estar en la clínica y que me atendieran, era un obstáculo que me operaran, ha sido un obstáculo que me den fisioterapias y obvio para mí es preguntarme por qué, cuál es la realidad, en qué realidad estoy yo viviendo, que yo estoy viendo todo como un obstáculo y un problema. Esas son las preguntas que uno debería hacerse, que lo calmen a uno en su raye interior en el que está. Entonces, problemas de cualquiera de estos cuatro niveles. Los problemas del ser humano no son sino cuatro. Fíjense en que son poquitos, que los volvemos gigantescos. De relaciones humanas en todos los niveles, porque no sabemos respetar, compartir e integrar. Problemas de salud, porque no sabemos cómo mantener nuestro cuerpo totalmente sano, no sabemos manejar ni aceptar nuestro cuerpo físico. Y aquí también les hago un paréntesis. Y no valoramos tampoco nuestro cuerpo. Nosotros damos por hecho, normalizamos, damos por sentado que nuestro cuerpo físico funciona. Si pues usted se levanta, se baña, se arregla, se va para el trabajo, y usted no se fija en la movilidad del cuerpo. Yo ahorita se lo estoy hablando obviamente desde una fractura. Ustedes no saben todos los movimientos que hace el tobillo, porque lo veo en mi tobillo izquierdo, porque mi tobillo izquierdo le está enseñando al derecho otra vez a recuperar todos los movimientos. Y o sea, todos los movimientos que hace la rodilla, todos los movimientos que hacen las manos, que hace mi cabeza, mi espalda, mi lumbar, la cadera. Nosotros no valoramos nuestro cuerpo. Y como no lo valoramos, pues no le damos el tiempo suficiente de estirarlo, de hacer ejercicio, de moverlo, de alimentarlo bien. Por eso son los problemas de salud, porque no sabemos cómo mantener nuestro cuerpo sano. Problemas económicos, porque no aceptamos el destino de las personas y queremos interferir. Y problemas de ubicación, porque no soy capaz de adaptarme al lugar donde me corresponde. Personas que no se adaptan en su hogar, en su trabajo, en su región, en su país, no se adaptan en su planeta, no se adaptan en ningún lugar. Esos son los cuatro principales. Vuelvo y los digo, las relaciones con los demás, los problemas de salud, los problemas económicos y los problemas de ubicación. ¿Por qué tenemos problemas los seres humanos? Porque las cuatro clases de problemas no tienen sino un solo origen. No acepto el orden perfecto del universo. Y miren, si mi alma eligió venir a vivir esta experiencia humana, es porque yo estoy haciendo parte de un orden perfecto de este universo. Así lo elegí. Y eso mismo me decía yo preguntándome dentro, ¿por qué estoy fracturada? ¿Por qué me fracturé un pie? ¿Por qué viví todo lo que tenía que vivir? Porque yo estoy haciendo parte de un orden perfecto del universo en el que yo lo elegí, yo elegí esta experiencia dentro de un orden perfecto. ¿Por qué? Puede ser que yo la respuesta no la tenga aún. Hay muchas respuestas y muchos mensajes del por qué sucedió. Obviamente hacia dónde voy todavía no lo sé, pero lo sospecho. Mentiras. Pero parte es esto, es pregúntate. Esta situación hace parte de un plan perfecto y un plan divino de algo muy ganador para mí. Yo tengo un orden mental diferente al del universo. Trato de acomodar el universo a mi orden mental en lugar de acomodar mi orden mental al nivel del universo, la voluntad del Padre.
¿por qué nosotros sufrimos? Porque si yo quiero que las cosas se hagan como yo quiero que se hagan, y cuando no suceden de la forma en la que yo quiero que se hagan, entonces es lo peor para mí, ¿sí? Es lo peor y ahí es donde nosotros sufrimos. ¿Cuál creen ustedes que se cumple? ¿La voluntad del hombre o la voluntad del Padre? La voluntad del hombre no se cumple nunca y a menos que tú pongas tu voluntad humana en el orden de la voluntad del Padre. Lo único que encontrarás a tu paso serán los cuatro problemas, los conflictos de relaciones que se vuelven guerras, violencias, todo lo que estamos viviendo y todos los demás problemas que se originan de ello. ¿Cómo se soluciona eso? ¿Cómo cambio de realidad? Por ejemplo, una persona vive en un lugar donde hay mucha agresión y la persona decide cambiar de realidad. No cambiar la realidad, cambiar de realidad. Entonces dice, yo no voy a responder a la violencia con violencia ni a la agresión con agresión. Yo voy a responder a la violencia con amor y voy a responder a la agresión con sabiduría. Y voy a respetar a todas las personas como son en la experiencia que viven. ¿Qué hizo la persona? Un cambio interior. En ese momento ella se hace correspondiente con un lugar donde sí hay paz, donde sí hay respeto, donde sí hay sabiduría y cambia de lugar. No cambia de lugar. La realidad anterior sigue existiendo, pero no para esa persona. Hizo un cambio interior y generó una nueva correspondencia. Lo único que cambió estaba dentro de esa persona. Esa es la ciencia de la aceptología. No sabemos comunicarnos. En la medida en que vamos aprendiendo a comunicarnos, vamos a evitar ciertos términos como imposible, fantasía, culpables o sufrimientos. Todos van a ir saliendo y lo vamos a modificar. El principal término que me gustaría que pudieras eliminar de tu léxico es el bien y el mal. En el universo no sucede nada bueno o malo, todo lo que sucede es necesario. Punto. O sea, cuando yo leí esto a mis preguntas de tantos obstáculos, ¿por qué tantos obstáculos? En el universo no sucede nada bueno o malo. Todo lo que sucede es necesario. Era necesario todo esto para trabajar mi paciencia, para trabajar mi frustración, para lograr una maestría, una sabiduría en paciencia y manejo de la frustración. Todas las personas hacen siempre lo mejor que pueden y dicen lo mejor que saben. Podemos equivocarnos, pero hacemos lo mejor. Vamos a utilizar un nuevo lenguaje. La realidad interna no es física, es mental. El campo mental no es un campo tridimensional, es un campo que está más arriba de la cuarta dimensión. Ojo a este dato. Está entre la cuarta y la novena dimensión. Ese es el llamado al campo mental. Por eso, siempre, siempre, en todo el tema de la manifestación, nos dice visualiza. Visualiza cómo quieres estar, visualiza lo que quieres lograr, visualiza cómo te ves, visualiza imaginándote llegar a ese lugar, visualiza, o sea, usa el poder de la mente, porque mire lo que está diciendo, la realidad de la mente no es física, es mental. El campo mental no es un campo tridimensional, es un campo que está más arriba de la cuarta, entre la cuarta y la novena dimensión. ¿Eso qué quiere decir? Que yo puedo estar manifestando desde otras dimensiones. La realidad interna es de otra dimensión a la realidad externa. La externa en este momento con nuestro cuerpo físico es una realidad que sucede en las tres dimensiones que llamamos el mundo de la materia física o sólido. Esa es la primera definición. Entonces, ¿dónde puedes reconocer la realidad? La puedes reconocer en todas las dimensiones del universo donde tú estés presente y consciente. Porque si no estás presente, esa no es la realidad para ti. Cuando ustedes están soñando, ¿el sueño es real o no? Podríamos pensar que no. ¿Qué opinan? ¿El sueño es algo imaginario o real? Un sueño es una realidad en una dimensión diferente. Cuando tú estás soñando, puedes estar en la cuarta, quinta, sexta, séptima, octava y hasta la novena dimensión. Los sueños son lugares donde tu mente está presente en una dimensión diferente. Y ustedes se preguntarán, ¿y qué cosa es imaginaria entonces? Hacemos este ejercicio porque la aceptología trabaja sobre la realidad, no sobre lo imaginario.
Si vamos a trabajar aceptología, necesitamos tener una buena definición de la realidad y eso es lo que estamos haciendo ahora. Ustedes pueden estar en cualquier lugar del universo, pero no pueden estar por ahora, sino en un solo lugar a la vez. Ejemplo, ¿Francia es real o es imaginario? Hagamos la pregunta al revés. ¿Para quién es real Francia? Fíjese en lo sencillo. Si yo estoy ahora en este lugar, para mí es real en este momento esta casa, este salón que está situado en la ciudad de Medellín para mí. ¿En dónde te encuentras tú? Esa sería tu realidad. En donde yo me encuentro en este momento, con todos mis sentidos físicos, es mi realidad. Cualquier otro lugar diferente a este está en mi mente, por lo tanto estoy imaginando cualquier otro lugar del universo que no sea este. Entonces Francia es real para el que vive en Francia o para el que está en Francia en este instante. Para los que viven en Francia, para los que viven en Francia, este lugar en donde yo estoy hoy es imaginario. Para no equivocarnos y poder trabajar aceptología, lo imaginario sucede en un lugar donde no estás. Y como no estás, necesitas imaginarlo. Y lo real sucede en todos los lugares donde tú estás presente. Y estás presente en 40 dimensiones donde solamente 3 son físicas. En los niveles mentales y espirituales entramos a dimensiones no físicas que igualmente son reales. Un sueño es real, una experiencia dimensional superior también es real si estás en ella. Si no estás en ella es imaginaria. Cuando vemos una noticia sobre una masacre en la televisión, eso no es real para nosotros. Así lo estemos viendo en una pantalla. Lo que queremos decir con este ejercicio es que todo puede ser real como todo puede ser imaginario. Lo que nos interesa es algo que no es ninguno de los dos aspectos, sino donde yo puedo actuar porque trato de actuar donde me corresponde y trato de actuar donde no estoy. Y ese es el motivo de mi confusión mental. Cuando me imagino cosas que no son, empieza el problema. Veo una noticia, entonces digo, Colombia es muy peligrosa. Ya me equivoqué porque esa no es mi realidad. Esa es la realidad de quienes les ha sucedido alguna situación correspondiente con ellos. Decimos, me voy de aquí porque es peligroso. Peligroso, eso no es cierto. Mira si tú tienes una situación real o imaginaria, pues no puedes actuar sino en lo real, aquí y el ahora, en el momento presente y en el lugar donde estás. Los maestros nos transmiten información para que nosotros trabajemos con ella. El maestro no está actuando aquí, estamos actuando nosotros. Él actúa en la dimensión en la cual está. Para concluir, ¿para qué sufro por lo imaginario? ¿Se dan cuenta de qué se trata el ejercicio? Yo sufro por lo imaginario y no sufro por la realidad. Me la paso sufriendo por los demás, por lo que pasa en los otros lugares del mundo, por los destinos y las experiencias de otras personas. Me la paso sufriendo y por estar sufriendo por lo que no me corresponde no asumo mi vida. Me la paso en el mundo imaginario y no en el real. ¿Cuál es el sueño? ¿Ver la vida como la vida es? ¿Cuál es el despertar? Ver la vida como la vida sí es. ¿Cómo es la vida? La pregunta es si yo la estoy viendo como es o si la estoy viendo como no es. La respuesta es muy sencilla. Si tú tienes cualquiera de los 4 problemas o los 4 al mismo tiempo, estás viviendo la vida como la vida no es. La vida no es un problema. La vida es una maravillosa oportunidad para aprender a ser felices y para aprender a amar. Por lo tanto, para despertar de ese sueño que llamamos problemas, necesito tener sabiduría para poder verla como es, perfecta. La vida es parte perfecta del orden del universo, al cual tú no tienes necesidad de cambiarle nada. Mientras tú quieras cambiarle cualquier cosa, lo que sucede en tu entorno es porque no la aceptas. Y si no la aceptas es porque no la ves como es. Lo ves desde la mente distorsionada de la cultura. Entonces, cuando ves la vida como la vida es, te sientas totalmente feliz. Cuando seas capaz de estar en paz y ser feliz por ti mismo, estarás viendo la vida como es. Cuando seas capaz de amar y respetar a todos los seres del universo sin excepción, viéndolos como creaciones perfectas de Dios en funciones correspondientes con cada uno de ellos, estarás viendo la vida como es. Eso se llama despertar. Y bueno, nos vemos en el siguiente.